Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy es la tercera parte de la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. La gracia y la tenatura del Señor no le impidían declarar la verdad aun cuando está no afuera del gusto del oyente. Así pues afirmo de manera categórica algo que la mujer samaritaria seguramente no le agradó. La salvación viene de los judíos. Esto implica necesariamente que los samaritanios estaban equivocados en el camino que seguían en su búsqueda de la salvación. Esta es una seria advertencia para todos nosotros, porque contrariamente a lo que muchos creen, no todos los caminos conducen a la salvación. Ahora bien, ¿en qué sentido la salvación viene de los judíos? Como debemos entender esa palabra de Jesús. Esta afirmación se basa en el hecho de que Dios había dado su revelación especial por medio de los judíos. Ellos habían sido escogidos por Dios como un instrumento a los efectos de recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios. Y solo a través de la revelación de Dios podemos saber con exactitud cuál es el camino trazado por Él para la salvación. En Romanos capítulo 3, los versículos 1 y el 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero aún más importante que esto, el Salvador del mundo, si era alguien que vendrá de la descendencia de Abraham, las escrituras lo anunciaban con claridad. En Romanos capítulo 9, los versículos 4 y 5, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual dio sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, los samaritanios estaban equivocados cuando esperaban que la salvación viniera a través de su pueblo. El Salvador del mundo es judío. Ahora bien, nos podemos imaginar la resistencia que ellos ofrecían para reconocer como su Salvador a un judío. Sin duda, el odio que se profesaban entre ambos pueblos sería un grave obstáculo para ellos. Y algo parecido los oscure en la actitud a millones de árabes que no pueden aceptar que la salvación eterna de Dios viene de los judíos. Le dijo, a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Las enseñanzas que la mujer acaba de recibir causaron en ella una profunda impresión hasta el punto de que comenzó a pensar en el Mesías, aquel que cuando viniera les declarara todas las cosas, y muy probablemente algo dentro de ella misma le estaba diciendo que, de hecho, aquel judío que se había acercado a ella para pedirle agua junto al pozo de Jacob podía ser el Mesías que esperaban. A fin y al cabo, no le había declarado con toda claridad cuál era su estado moral y además había dado explicación a todas sus dudas teológicas. Parece que en su mente y corazón comenzó a establecer con esta conexión entre Jesús y el Mesías.
De hecho, así se lo planteó a los samaritanios de la ciudad un poco más tarde. Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No sería este el Cristo? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 29. En cualquier caso, a la mujer no le quedó ninguna duda sobre este asunto cuando Jesús mismo le declaró que él era el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Debemos detenernos un momento en este punto, porque esta es la única ocasión en que nuestro Señor hizo una manifestación tan clara de su naturaleza y su misión mesiánicas y lo sobreprudente que eligiera para ello a una mujer samaritana y inmoral. Pero esto es lo que dijo Jesús. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 25 y el 26. En aquel tiempo, respondiéndole Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. No se reveló a Nicodemo, el principal, entre los judíos tampoco. Lo hizo a los eruditos escribas, ni a los estrictos fariseos. Fue a una mujer de Samaria. Por otro lado, también es importante considerar la forma exacta de esta declaración. Jesús dijo, yo soy, por supuesto, gramaticalmente, se sobreentiende que quiera decir, yo soy el Mesías, pero ningún conocedor del Pentateuco podría dejar de asociar estas palabras de Cristo con aquellas con las que Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiendo. Éxodo capítulo 3, los versículos 13 y 14. De hecho, esta es la primera aparición de la expresión yo soy, que Jesús usa muchas veces en el Evangelio de Juan para revelar su verdadera naturaleza. Esto lo iremos viendo más adelante. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. ¿Cuál fue la razón para que los discípulos se maravillaban de que Jesús estuviera hablando con una mujer? Bueno, en nuestra cultura esto puede ser muy normal, pero entre los judíos había un precepto rabínico que decía nadie hable con una mujer en la calle ni con su propia esposa. Y los discípulos consideraban a Jesús como un rabí. Por lo tanto, le pareció que estaba actuando por debajo de su dignidad. Sin embargo, ninguno le dijo nada debido al respeto y la reverencia que sentían por él. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Mientras tanto, la mujer desapareció rápidamente de la escena y fue a la ciudad. Evangelista observa que dejó ahí su cántaro. Un detalle que es muy significado que podemos pensar de este hecho. Una posibilidad es que la mujer dejará el cántaro para que Jesús bebería agua. Al fin y al cabo, a pesar de la sed de Jesús y su petición, ella todavía no le había dado agua. Pero aunque esto es posible, seguramente dejó el cántaro ahí, con el propósito de llegar más rápidamente a la ciudad, puesto que como a la continuación veremos, había empezado a sentir la urgencia de comunicar a todo el descubrimiento que acababa de hacer. No es fácil entender que su corazón estaba rebosado de alegría por todo lo que había escuchado y por lo tanto llevar el cántaro con ella solo serviría para retrasarla. Por otro lado, era un claro indicio
de que tenía la intención de regresar a donde estaba Jesús. Además, dejado de ser tan importantes como la persona de Jesús, una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba empezando a germinar. Y otra prueba más de esto último fue la necesidad de repentinamente comenzó a tener de compartir con los habitantes de su ciudad. La verdad es que acaba de descubrir acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Ante tanta maravilla no podía permanecer callada. Y esto es también una hermosa prueba de la nueva vida en Cristo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No sería este el Cristo? A partir de aquí tenemos el testimonio de la mujer. Dio en su ciudad acerca de Jesús. Es especialmente interesante notar la habilidad con la que se dirigió a sus pacianos. No adoptó una postura de superioridad, afirmó haber encontrado al Cristo, sino que con una intuición femenina muy fina suscitó en ellos la curiosidad. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No sería este el Cristo? También de este detalle podemos aprender mucho a la hora de dar testimonio a otras personas. En cualquier caso, es indudable que la vida silenciosa de esta mujer tenía que ser bien conocida en la ciudad, así que también era de esperar que no sería tomada muy en serio por sus conciderados. Sin embargo, ella adoptó la misma táctica que Felipe había usado antes con Nataniel. Ven y ve. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Evidentemente sus palabras no tenían ninguna autoridad, y menos en temas espirituales, pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a estas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos, como así ocurrió unos días después. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42. Qué hermoso ejemplo de un auténtico evangelista. La mujer no sabía mucho de evangelio, pero en su sencillez logró interesar a otros para que acudieran a Jesús. Entre tanto, los discípulos lo rogaban, diciendo: Rabí, come. Como recordaremos, mientras Jesús se quedó descansando junto al pozo, los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Ahora, una vez que hubieron regresado, les extrañó que Jesús no quisiera comer. No lograban entenderlo, pero como siempre el Señor estaba intentando enseñarles algunas verdades importantes relacionadas con su reino. Con su comportamiento estaba poniéndole de manifiesto la gran importancia que para él tenía el cumplimiento de la misión sagrada que le había sido encomendada por el Padre. Tal era así que llegó a decir: mi comida es que haga la voluntad del que envió. Mi encomienda es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Una vez más, estaba usando aspectos como el hambre y la sed físicas para ilustrar que la verdadera satisfacción de las necesidades más profundas del hombre se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor descuidaba el alimento material o el interés que tenía en la obra que el Padre le había encomendado.
Aquí tenemos una buena razón por la que nosotros también debemos practicar el ayuno. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora bien, tal vez podríamos pensar que en este momento no habría supuesto ningún inconveniente que él dedicara un poco de tiempo para comer. Al fin y al cabo, la mujer se había ido y los samaritanios todavía iban a tardar un tiempo hasta que llegaran. ¿Por qué no aprovechar para responder fuerzas mientras tanto? Es probable que a nosotros nos cueste entender su actitud. Desgraciadamente, pensar en hacer la voluntad del Padre normalmente encuentra en nosotros una fuerte resistencia, nada parecido a la delicia y el placer que suponían para Cristo cuando él tenía delante la posibilidad de llevar el Evangelio a un perdido. Se olvidaba del cansancio, la sed y el hambre. Jesús vivía para obedecer al Padre. Oh, si nosotros pudiéramos decir ciertamente lo mismo. La comida divina que sustentaba al Hijo consistía en hacer la voluntad del que le envió y en acabar su obra. Esto le llevó a predicar el Evangelio a la mujer samaritana, pero también al resto de los samaritanios, que en poco tiempo irían a su encuentro. Aún así, en último término, el hecho de acabar la obra encomendada por el Padre le llevaría a morir en una cruz por los pecadores. Y fue en aquellos momentos donde se puso a prueba de la forma más intensa posible su devoción al Padre y su deseo de hacer su voluntad, sin importar el precio. En este sentido, adquieren un valor especial las palabras con las que Jesús se dirige al Padre en el huerto de Getsemaní. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Apartar de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mateo capítulo 14, versículo 36. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero en este momento, acabar su obra implica atender a los samaritanios de la ciudad que estaban recibiendo testimonio de la mujer. Y el Señor, con su espera, nos enseña la importancia de terminar lo que empezamos. Evidentemente, los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando. Por eso les citó un proverbio que ellos seguramente usaban en aquel tiempo. No dices vosotros, aunque falta 4 meses, para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El proverbio daba a entender que había un periodo de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que se podría actuar sin prisas. Esto suena al tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente. Mis compañeros no tienen interés en Dios. Ya les hablaré en otro momento más oportuno. Debo conocerlo mejor antes de hablarle. Aún no ha llegado el momento. Pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la siega. Parece que imaginaba a los samaritanios que salían de la ciudad buscando como espigas de trigo maduras, listas para la cosecha.
Era momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Si se retrasaba el trabajo, se podía perder la cosecha. Esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, porque puede no volver nunca. Y ahora termino con esta parte. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que puedan recibir la promesa que le da a cada uno de nosotros, para vivir por toda la eternidad, vamos a hacer la oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repítela conmigo y dice así: Padre celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a comenzar con las oraciones. Vamos a empezar primero con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío, Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu corazón y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando, en el nombre que es por sobre todo poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar, y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos los amados en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para dos niños que Dios los sane y los restaure, que les sane todos los órganos de su cuerpo. Y la oración es para Ryder y para Max. Y también vamos a hacer una oración para el Señor. Te presentamos la sobrina de Jacob. Dios mío, que tú le sanes, le restaure todos los órganos de su cuerpo y que restaure sus vocales para que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Señor, tú sabes quiénes son. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor agape que tiene para nosotros. Que ellos vuelvan a enamorarse más profundo, más fuerte que cuando al principio se conocieron. También, mi Dios, te presento los hijos de ellos. Sana los corazones de los hijos, porque los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Que sean una familia llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor agape que tú nos das.
que seas una familia como Dios manda en su palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en esclavitud y el vicio de la droga y alcohol, que es una epidemia que está sucediendo en todos los países del mundo. Señor, pon tu mano sobre ellos. Son personas que han pasado por mucho sufrimiento y dificultades y buscaron refugio en el mal camino. Ten piedad sobre ellos, Padre Santo. Pon tus manos en ellos. Libéralo, Padre, que solo tú nos haces libre. Rompe las cadenas del vicio y de la droga y que queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. También, mi Dios, te presento los que son inocentes y se encuentran en la cárcel y han estado ahí sirviendo muchos años. Ten piedad sobre ellos, Padre, que son inocentes. Abre las puertas de las sendas de las cárceles, como recita Pablo y Silas en las Escrituras. Libéralo, mi Señor, solo tú nos haces libre. Abre las puertas que ellos sean libres, que puedan reunirse con sus familias en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que de bendición, que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para su pueblo. Esta bendición es para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora le pido a ustedes que busquen a Dios ahora que lo pueden conseguir. Ya estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en su palabra, las profecías se están sucediendo hasta hoy en día y muchas se han cumplido y muchas hay de venir. Busquemos de Dios, mis hermanos. Y ahora que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.